Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, yo soy Luis Gorordo, soy miembro de estas organizaciones y para mí siempre es un gusto compartir un poco sobre lo que podemos hacer para cambiar el panorama de la sepsis en México y por supuesto en el mundo. Estos son mis conflictos de interés que declarar, soy parte de estas organizaciones y para esto, para esta primera plática, pues les traigo un caso clínico, que es algo de todos los días. Me dijeron que había muchos cirujanos aquí, levanten manos cirujanos. Eso, mayoría. Ok, entonces no puedo hablar más de los cirujanos hoy. ¿Internistas? No. Sí. Ok, muy bien. Entonces, este es un paciente de todos los días, ¿no? Pedro, un hombre de 73 años, que tiene antecedente de 2 infartos, es hipertenso, es diabético. Hace un par de semanas le hicimos una plastía inguinal electiva, se fue a su casa, ¿no? Tranquilamente, todo salió en orden. Pero llega después con nosotros al servicio de urgencias con frecuencia cardíaca de 105, taquipneico, ligeramente hipotenso, con un poquito de elevación de la temperatura sin llegar a fiebre y tiene un índice de masa corporal de 32 como un antecedente adicional. Llega traído a urgencias por los familiares, está desorientado, tiene tos con expectoración, ha reportado febrícula y en el triage le ponen el saturómetro y tiene 75 de saturación por pulsoximetría, ¿no? A la exploración rápida dirigida tiene algunos estertores bilaterales y nada más. Levante la mano aquí quien dice que esto es una neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Perfecto. Una tromboembolia pulmonar, diabético, hipertenso, adulto mayor, postquirúrgico, podría ser, ¿no? ¿Tiene influenza este paciente? Difícil, ¿no? ¿Tiene falla cardíaca? Pues puede ser, ¿no? ¿Tiene neumonía asociada a la atención sanitaria? Definitivamente, ¿no? Es el diagnóstico clínico, el síndrome clínico infeccioso número uno en cuanto a la sospecha diagnóstica. Esto no quiere decir que el paciente no se le haya exacerbado su falla cardíaca crónica que ya tiene y que no pueda tener incluso una tromboembolia pulmonar, ¿no? Vean, nosotros hicimos un estudio en 2017, un multicéntrico donde participamos casi 70 hospitales mexicanos, servicios de urgencias, y vean, de nuestros 2000 y tantos pacientes incluidos, el 12% tenían criterio de sepsis al llegar al servicio de urgencias, y de ese 12%, casi el 9% ya llegaron al hospital con choque séptico. Y muchos de estos pacientes eran pacientes que habían pasado como Pedro, pasaron por una cosa electiva, tranquilos, se fueron a su casa sin mayor complicación y regresaron algunas semanas. Y estos pacientes boomerang, ¿no? Se fueron del hospital y regresan al hospital. Vean, no se alcanza a ver bien aquí, creo que se movió ahí un poco la presentación, pero estas de aquí son las neumonías. Es la segunda causa de infección que ocasionó la sepsis o choque séptico de los pacientes que se presentaron en urgencias y es la que tiene la tasa o la relación más alta de mortalidad. Estas otras son las infecciones del tracto urinario, que fueron las de mayor diagnóstico, pero las de menor mortalidad, ¿no? Y vean de otro estudio también nuestro, de este subgrupo de pacientes, cuáles son los factores de riesgo en negritas de riesgo o que aumentan el riesgo relativo para presentar más sepsis o choque séptico. Evidentemente la diabetes lo incrementa de forma significativa. Vivir en asilo o casa de día. Con casa de día nosotros definimos estos lugares donde el adulto mayor va a pasar la gran parte del día, de la mañana o parte de la tarde, mientras los hijos se van a trabajar. Es una guardería de adultos mayores, en pocas palabras. Eh, que todavía hay algunos lugares en México que existen estos de forma pública y particular y que incrementan muchísimo el riesgo de tener sepsis o choque séptico. Regresamos a la definición, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de sepsis, tenemos que todos ponernos de acuerdo en qué es esta enfermedad, ¿no? Y uno de los estudios icónicos del 2015, el estudio Kaukonen, que juntó un montón de años de pacientes, nos dijo, ah, mira, yo evalué la respuesta inflamatoria sistémica en los pacientes que tenían una infección y entonces decidí cuáles tenían sepsis y cuáles no, con respuesta inflamatoria sistémica. Y sí, se dieron cuenta que después de analizar más de 1 millón de pacientes, la respuesta inflamatoria sistémica, entre más puntos tenía, más mortalidad tenía el paciente. Pero también se dieron cuenta que algunos pacientes no hacían respuesta inflamatoria sistémica y tenían sepsis de igual manera. Y son estos pacientes los que se escapan al diagnóstico y los que tenemos que tener mucha más atención. ¿Cuáles son esos pacientes que no hacen respuesta inflamatoria sistémica, pero que sí tienen sepsis? Pues en los mismos del cuadro anterior, los pacientes diabéticos, los adultos mayores, los inmunodeprimidos, la mujer embarazada, que pueden tener o no respuesta inflamatoria sistémica y sin embargo están sépticos o con choque séptico.
Por eso, 2 años después, Singer y todo el grupo de Sepsis 3 redefine qué es la sepsis y nos dice que es la disfunción orgánica potencialmente mortal causada por la respuesta desproporcionada ante el hospedero ante una infección, ¿no? Y entonces uno llega al servicio de urgencias y le dice, oiga, don Pedro, ¿tiene usted una respuesta desproporcionada ante la infección? Sí, doctor, páseme a urgencias, ¿no? Eso no lo podemos operacionalizar así, tenemos que tener una forma sencilla de decir A más B es igual a sepsis. Y esto es muy sencillo, una infección probable o demostrada, es decir, un síndrome clínico infeccioso como el de Pedro, o probada ya con cultivos, que se suma a una falla orgánica nueva diagnosticada por el incremento del puntaje de SOFA más de 2 puntos, ¿no? Un puntaje que podemos sacar cualquiera con el smartphone, ¿no? Ahí lo traemos en la calculadora y eso nos da el diagnóstico de sepsis. Ahora, si el paciente ya tenía fallas previas, pues de su SOFA basal incremento de 2 puntos, ¿no? Si él ya tenía un SOFA basal de 3, tendrá que elevarse a 5 y así sucesivamente. Este es el SOFA, no es perfecto, es perfectible. A mí me cuesta mucho creer que tenemos saturación arterial y no tenemos presión arterial en una gasometría, ¿no? Entonces, un subrogado no parece ser un buen subrogado. En cuanto a los vasopresores y los inotrópicos, yo le pondría menos puntos al que tiene pura norepinefrina y muchos puntos al que tiene norepinefrina y un inotrópico. Pero bueno, habría que recalcularlo. Y por supuesto, en la parte hepática solo le ponen atención a las bilirrubinas, pero nadie le puso atención a los tiempos de coagulación, que es una alteración muy común en los pacientes que tienen una falla hepática como disfunción orgánica. Y por supuesto, no me voy a esperar 24 horas para ver cuánto orinó el paciente a ver si tiene falla renal. Le pido una creatinina o algún otro marcador de lesión renal aguda. Entonces, el SOFA no es perfecto, pero es perfectible y es el estándar hoy por hoy para ayudar al diagnóstico de sepsis. Y choque séptico, un subtipo con alteraciones circulatorias profundas que elevan la mortalidad. ¿Cómo llegaron a esto? Hicieron 6 grupos en este metaanálisis y decidieron que este grupo, los pacientes que estaban hipotensos después de líquidos, que requerían vasopresor y que tenían hiperlactatemia arriba de 2, hiperlactatemia no explicada por otra causa, tenían 40% más de mortalidad que el resto de los pacientes que solo tenían sepsis. Es decir, ya tener estas anormalidades circulatorias y la falta de respuesta a líquidos nos condiciona mucho mayor mortalidad. También está otro grupo de pacientes que no elevaron lactato y ojo con este grupo de pacientes que no estaban hipotensos, que no requirieron vasopresores, pero ante una infección elevaron el lactato, que puede ser un marcador temprano de deterioro, no un indicador de sepsis, sino un indicador de hipoperfusión. ¿Qué sistema de tamiz? Aquí en el Hospital Ángeles hay sistema de triage en urgencias, o es atención continua, ¿sí es triage? ¿Qué sistema utilizan? Manchester, Start, African, Manchester, la mayoría de los mexicanos, ¿no? Podríamos utilizar alguno específico para sepsis, ¿no? Podríamos utilizar Quicksofa, válido, sí, no excelente, porque es demasiado sensible, es decir, se eleva, se hace positivo con cualquier cosa. Un paciente con pancreatitis puede tener Quicksofa positivo y no necesariamente estar séptico. Un infartado puede tener Quicksofa positivo y no estar séptico. Podemos usar Speed, que es muy rápido, es muy sencillo, de ahí su nombre. Y vean por qué llegó a esto de los servicios de urgencias y el triage. Este es un estudio que hizo esta enfermera, ella solita, en Inglaterra, y allá ellas son las enfermeras las encargadas de hacer el triage en el servicio de urgencias, no lo hacen los médicos. Y ella observó que el tiempo promedio puerta antibiótico era de 105 minutos. Y ella dijo, ok, vamos a quitar la respuesta inflamatoria sistémica que todo el mundo está pateando hoy en día y vamos a poner Quicksofa. Y a partir de que esta enfermera empezó a hacer el filtro de pacientes con Quicksofa, el tiempo puerta antibiótico bajó cerca de 30 minutos. Es decir, lograron meterse dentro del rango, casi dentro del rango ideal de puerta antibiótico para ayudar a disminuir la mortalidad en sepsis, con una intervención sencilla y el Quicksofa tiene 3 parámetros, taquipnea arriba de 22, sistólica abajo de 100 o confusión, y Pedro tenía esos 3, estaba taquipneico, hipotenso y desorientado. Otra forma de hacer tamiz es el SPID, que es el que nosotros ahorita estamos utilizando en el Hospital Juárez y nos ha ido muy bien con esa carga de trabajo que tenemos en los servicios de urgencias públicos. SPID con datos clínicos y con una gasometría nos puede decir cuál es la mortalidad estimada y qué paciente debe pasar directo a observación y qué paciente no solo debe pasar a observación, sino que se le debe interconsultar a la terapia intensiva porque sabemos que su mortalidad es mucho más alta, independientemente de la patología. Después de que ya detectamos y que decidimos que las intervenciones tienen que iniciar, las intervenciones óptimas, tenemos que pensar en el control del síndrome infeccioso y para control del síndrome infeccioso tenemos que hacer primero un diagnóstico clínico, radiológico o bioquímico
control quirúrgico y pongo una meta de 6 horas, porque todos los que operan saben que si el paciente pasa más de 6 horas puerta quirófano, empezamos a incrementar la mortalidad de forma significativa, ¿no? Reducción de la carga bacteriana con una buena aproximación microbiológica, y tenemos diferentes tipos de estudios para hacer la aproximación microbiológica, como por ejemplo los de resultado inmediato, una tinción de Gram, así de sencillo, de a 10 pesitos la tinción de Gram, de a 15 minutos de realización, que se supone que todos en la universidad nos enseñaban a hacer una, y que en cualquier laboratorio, no tiene que ser altamente especializado, nos pueden decir, en la muestra que usted me trajo está creciendo un Gram positivo. Perfecto, selecciona antibiótico para Gram positivo, ¿no? Resultados de 24 horas, algunas que tardan un poco más, y por supuesto los cultivos tradicionales que pueden tardar 48 y las resiembras mucho más tiempo. Y por supuesto seleccionar con eso el antimicrobiano con inicio en la primera hora y revisar las 4 Ds de los antimicrobianos. Ahorita se las voy a mostrar. ¿Por qué insisto en esto de los antimicrobianos tempranos? Porque vean, el estudio clásico de Kaukoken, de Kumar y de Ferrer, demostró que por cada hora que pasa la mortalidad o la probabilidad de sobrevida va disminuyendo, y hay pacientes que incluso llegan a no tener antibiótico después de casi 36 horas de estancia en el hospital. Es decir, se nos pasa a poner el antibiótico porque estamos concentrados en líquido, sangre, quirófano, etcétera, ¿no? Estas son las 4 Ds de la selección del antibiótico que todos nos deberíamos de saber, ¿no? Para saber qué antibiótico le toca al paciente, cuál es lo apropiado y cuál es lo correcto. Primero la droga, que de esta droga tenemos que pensar cuáles son las otras fallas que tiene el paciente, que si la terapia es apropiada, es decir, basada en la epidemiología local y conocer qué bichos crecen en nuestro laboratorio de nuestro hospital. La combinación terapéutica, a veces las sinergias y las toxicidades pueden hacer de las suyas cuando no seleccionamos bien el antibiótico. Y por supuesto el modelo adecuado, el momento adecuado, es decir, ponerlo en la primera hora de preferencia. La dosis, recordando farmacocinética, y la toxicidad con ajuste a la función renal, a la función hepática, o si el paciente tiene diálisis, etc. La duración de la terapia, cuánto tiempo va a durar, costo-efectividad, ¿no? Y por costo no me refiero estrictamente a cuánto cuesta la dosis del fármaco, sino a cuánto va a prevenir después esa dosis adecuada del fármaco. El tiempo de respuesta, cuánto voy a esperar para monitorizar si el paciente va mejor y decidir si tengo que hacer un cambio, o si el paciente no va mejor y tengo que hacer el cambio. Y por supuesto la desescalación, monitorizando los cultivos y todas las pruebas que se supone que desde que llegó el paciente a urgencias tomamos. Hay que recordar que los pacientes con sepsis y choque séptico son pacientes críticos, como muchos pacientes que ustedes verán en las áreas quirúrgicas. Y estos pacientes críticos tienen alteraciones o variaciones del líquido corporal, de la integración del líquido corporal, que pueden disminuir o aumentar la depuración del antibiótico, o aumentar el espacio, el volumen de distribución del antibiótico, y por eso requieren dosis más altas o más bajas de las recomendadas, ¿no? Y ya decíamos algunos ejemplos. Seguramente ustedes en su práctica quirúrgica diaria o en la práctica de la especialidad que tengan diaria ven pacientes que tienen derrame pleural, o que hicieron ascitis, o que tienen edema periférico. Esos pacientes tendrán un volumen de distribución mayor y pueden requerir más antibiótico de la dosis estándar. Pacientes con uso de algunas drogas que pueden aumentar la depuración a nivel renal o a nivel hepático, pacientes hiperdinámicos, pacientes con leucemias, pacientes hipoalbuminémicos, que además son un dolor de cabeza en las áreas quirúrgicas por aquello de las heridas y la cicatrización. Nosotros algo que estamos haciendo muy bien en el Juárez es tener estos semáforos de infecciones. Y vean, aquí tenemos el tipo de muestra en sangre, la secreción bronquial, este es específico de la terapia intensiva. Y así como están en cada servicio, los cirujanos tienen el suyo, los internistas el suyo, los ginecos el suyo, y sucesivamente. Y tenemos cuáles son las bacterias más comunes, gram negativos y gram positivos, y cómo está el semáforo de resistencias en nuestro hospital. Este es el semáforo del 2015. El semáforo de nosotros, hoy por hoy, ya no se ve tan rojo, ya se ve entre amarillo y verde. Quiere decir que hemos empezado a utilizar mejor los antimicrobianos y a bajar las resistencias de nuestros bichos locales. Aquí mi siguiente pregunta es, ¿ustedes reciben un reporte epidemiológico local del Hospital Ángeles Pedregal? ¿Su epidemiólogo les manda al WhatsApp o al chat o al correo o lo pega por ahí en algún lugar? Hay que ir a patear al epidemiólogo y hay que decirle, ok, entonces hay que ir a esa puerta cada que las peguen y tomarles una foto y traerlas en el celular para decir, si yo estoy pensando que mi paciente puede tener este o este bicho, pues yo sé que este grupo de antibióticos no me va a ayudar y este grupo de antibióticos sí me va a ayudar. Ese es un pequeño cambio que podemos hacer.
en este momento, a partir de mañana en la mañana, para empezar a seleccionar mejor nuestros antimicrobianos, ¿no? No se ve muy bien la imagen, pero vean, por ejemplo, Baumani, todo en rojo, era directo a colis o petróleo y un cerillo y se acabó el problema, ¿no? Pero afortunadamente ya tenemos hoy Acinetobacter baumani, que ya es tige sensible, colisensible y otras cosas sensibles. Ya no es tan salvaje el Acinetobacter que tenemos en el hospital. Y lo mismo ha pasado con las pseudomonas y con las klebsielas, ¿no? Nosotros utilizamos un sistema muy parecido a esto para poder ayudar a enseñar a los que están como residentes en el hospital a tomar mejor las decisiones. Aquí están, por ejemplo, los gram positivos y los gram negativos, algunos anaerobios, algunos atípicos, y qué antibiótico le pega mejor a cada uno, ¿no? ¿Cuál cubre y cuál no cubre? De líquido a Pedro, ya le puse, ya lo detecté, ya le puse el antibiótico en la primera hora y ahora le tengo que poner agua al paciente, ¿no? Le tengo que poner líquido. Pregunta, ¿quién le pone una carga al paciente? Está hipotenso en urgencias, es un abuelito que tiene hipertensión, diabetes, 2 infartos, un stent, como que una carga ya como que no va. Bueno, le pongo lo que necesite para llegar a la PVC de 8 a 12, porque así nos enseñaron de forma rutinaria, ¿no? Le pongo 30 mililitros por kilo en las primeras 3 horas, como dice Surviving Sepsis. Sí, ¿no? Todos los anteriores. Sí, ese suena como más lógico. No sé si le suene este, 1000 de Harman para 8 horas, 1000 de glucosa para 8 horas, 1000 de mixta para 8 horas. Está en el Schwartz, ¿eh? Se pueden defender todos los que son cirujanos. Schwartz dice que la reanimación hídrica del paciente hipotenso es con un triple esquema de soluciones, ¿no? Y está en la última edición. Harman, 500 mililitros para 24 horas y evaluó la respuesta a volumen, ¿no? Le pregunto al R más, ¿no? La verdad es que la reanimación hídrica es algo que se ha aislado a las terapias intensivas, pero que debería de estar para reanimación hídrica en todos los lugares, en todos los pisos, en todos los servicios, en todos los que tengan que manejar líquidos en el paciente. Y hay muchas formas de evaluar la respuesta. ¿Por qué? Porque la recomendación del consenso de sepsis es primero para evitar la sobrecarga hídrica que produce más edema periférico, que produce más fuga, que produce menos impacto del antibiótico, que produce un montón de problemas. Evaluar los métodos de respuesta a volumen es una necesidad y los 30 minutos por kilo pueden no ser para todos los pacientes. Y pongo el ejemplo de Pedro. Pedro es un diabético, hipertenso, infartado, con falla cardíaca, con una edad ya no tan joven, que puede hacer que 30 mililitros por kilo para este paciente sean excesivos. Y lo único que le vamos a producir es un edema agudo pulmonar y entonces sí lo vamos a mandar a la terapia intensiva. ¿Cómo podemos evaluar respuesta a volumen? Con una línea arterial, es un método válido, es uno de los más utilizados, la variabilidad de presión de pulso. Podemos utilizar, por ejemplo, ultrasonido de vena cava. No se requiere gran adiestramiento. Se dice en los cursos de ultrasonido que con 25 de estos que hagas, observados y guiados por un profesor, ya estás entrenado en ultrasonido de vena cava. Y si vemos que la vena cava, cuando el paciente inspira y expira, se colapsa, entonces eso me habla de que la volemia en su sistema venoso está baja y que puede tolerar líquido, ¿no? Y que no se me va a encharcar Pedro, ¿no? O bien le hago un ultrasonido pulmonar que no se requiere medir absolutamente nada, solo poner el ultrasonido y ver estas líneas, que son líneas B. Esta es la costilla, la sombra de la costilla, la otra costilla, y esta línea blanca de arriba es la línea pleural, y de esa línea pleural salen estas líneas B, y yo sé que ese paciente ya no le puedo poner agua, porque ese pulmón ya está húmedo. Entonces, esto lo puedo hacer en mi pase de visita en urgencias, en mi pase de visita en piso, pasando a la terapia intensiva. En cualquier lugar del hospital le pongo el transductor entre dos costillas, veo esto, no le pongo líquido, le pongo vasopresor, porque sé que el líquido ya no es para este paciente. Métodos, hay un montón de métodos, todos los días sale un método nuevo y una fórmula nueva. No me voy a meter a explicar todo esto porque no tiene ningún sentido, porque mañana seguramente estos no van a estar vigentes, pero existen formas de evaluarlo. Nosotros lo que encontramos en otro de los trabajos que está en prensa ahora, eh, vean, los pacientes que sobrevivieron tuvieron mucho menos líquido en las primeras 3 horas, 10 mililitros por kilo en las primeras 3 horas. Y los pacientes que no sobrevivieron tuvieron casi 20 mililitros por kilo. Es decir, en México ni siquiera llegamos a la meta de los 30 mililitros por kilo, y a los pacientes que manejamos de forma más conservadora, más restrictiva, les fue mejor. Fueron los pacientes que sobrevivieron, y vean cómo en las primeras horas haber llegado a los 30 mililitros por kilo fue un indicador que aumentó el riesgo de mortalidad a 30 días, ¿no? Igual otro prospectivo de casi 70 hospitales, ¿no? Entonces probablemente estos 30 no son para todos. ¿Qué líquido le ponemos? Le podemos, en esta revisión sistemática que hicimos el año pasado, vean cómo en los pacientes con sepsis
Específicamente los estudios retrospectivos y las cohortes dicen que salina contra soluciones balanceadas a favor de las soluciones balanceadas. En México ya hay algunas balanceadas como Plasma Light, y si no hay Plasma Light podemos usar Harman, ¿no? Pero siempre evitando las soluciones que tienen glucosa, la mixta y la glucosada al 5%, etcétera, ¿no? Y estas no solo disminuyen la mortalidad, sino que disminuyen la incidencia de lesión renal aguda y los días de estancia en el hospital. Entonces le cuesta menos al paciente ser bien reanimado, ¿no? Si ya no respondió al líquido, porque ya tuvo todo lo anterior, ya tuvo líneas B en el pulmón, la vena cava ya no se colapsa, ¿qué le pongo a Pedro? Pues lo que sigue es ayudarle al corazón, sea mejorando la presión o mejorando el enotropismo, ¿no? Y esto es algo que todos deberíamos de poder indicar, al menos para salir del paso, como le digo a los residentes de cirugía en el Juárez, al menos mientras llega la terapia intensiva, a llevarse al paciente. Porque eso sí, un paciente que está con choque séptico y con vasopresor tiene criterio de ingreso a una terapia intensiva. No nos hagamos los héroes queriendo quedarnos al paciente en el piso, porque eso solo va a incrementar la mortalidad de los pacientes. ¿Qué le ponemos? Cualquiera de estos. Y digo cualquiera de estos porque no importa cuál le pongamos, sino importa cuándo se lo pongamos. Y de nuevo regreso al choque séptico como una emergencia tiempo dependiente. Vean, los pacientes que recibieron la norepinefrina en menos de 2 horas o en más de 2 horas, tuvieron menos líquido, tuvieron menos dosis acumulada de vasopresor, es decir, gastaron menos en vasopresor, tuvieron mayor mortalidad los que tardaron más de 2 horas, tuvieron mayor mortalidad los que tardaron más de 2 horas igual, y tuvieron menos duración de la hipotensión los pacientes que se les puso el vasopresor en la primera hora. A muchos nos enseñaron, a mí en urgencias eso me decían un R más, me decían, no, 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 primero llénale el tanque y luego aprieta la manguera, ¿no? Era la mnemotecnia que nos enseñaban, ¿no? Y llena el tanque, encharca al paciente, no importa si lo tienes que encharcar y si hace de agudo pulmonar, no importa, somos urgenciólogos, lo intubamos, nos encanta intubar al paciente. Y luego ya le pones el vasopresor 2 o 3 horas después. Y eso está muy mal, no podemos inducirle edema agudo pulmonar a un paciente que ya sabemos que tiene todas estas fallas. Vasopresor temprano ayuda a salvar vidas, ¿no? Esto es lo mismo, tiempo dependiente el vasopresor. Después del vasopresor viene el famosísimo esteroide, ¿no? Dicen los reumatólogos, si la duda se asoma, pone prednisona, ¿no? Y aquí la verdad es que hidrocortisona contra placebo en infusiones o en dosis o en bolos no demostró ninguna diferencia en mortalidad. Y no el estudio adrenal no solo no demostró alteraciones en mortalidad, sino tampoco hay diferencia si es hombre o mujer, si es quirúrgico, si es médico, si tiene poco o mucho vasopresor. Es decir, dio lo mismo a qué paciente le pusimos esteroide. ¿Cuál esteroide podría funcionar mejor? Vean los intervalos de confianza, ninguno es significativo entre la dexa, la hidro, la metil y la prednisona contra placebo para mejorar mortalidad, ¿no? Después me preguntan mucho sobre vitamina C, que porque el cóctel de Maric y que porque la vitamina C es un antioxidante superpotente que ayuda a que el esteroide sea menos, a que el líquido sea menos y todo lo demás. La verdad es que en el grupo de pacientes, gracias, la verdad es que en el grupo de pacientes sépticos no hizo ninguna diferencia, excepto porque duraron menos los vasopresores. Y esto es una diferencia poco significativa. Duraron en promedio un día menos los vasopresores. De vitamina C vienen muchos estudios y la menciono porque es una controversia de todos los días. Si el paciente tiene gripa, le pongo vitamina C. Si no tiene gripa y la sepsis es por otra causa, entonces la vitamina C aquí sale sobrando y es un gasto para el paciente, ¿no? Redondeando un poco de todo esto al código sepsis y para empezar a aterrizar, este es un estudio que a mí me gusta mucho. Infectólogos contra emergencias. ¿Quiénes son mejores? ¿Algún infectólogo aquí presente? Díganme que sí, hombre, ¿no? Los urgenciólogos o los infectólogos, ¿quiénes son mejores para reanimar, para manejar a los pacientes con sepsis y choque séptico en el hospital, ¿no? Había un código sepsis en el hospital, subían los de urgencias o subía el de infecto a ver al paciente, independientemente de quién fuera el dueño del paciente. Y vean, si los urgenciólogos tuvimos más recurrencia de la enfermedad, es decir, el síndrome infeccioso duró más tiempo o se sobreinfectó el paciente, la mortalidad fue la misma y los infectólogos seleccionaron mejor el antibiótico y desescalaron mejor el antibiótico. Pero ninguno fue diferente en mortalidad. ¿Y con esto qué quiero decir? No es pelear infectólogo contra urgenciólogo, el infectólogo contra el cirujano, el urgenciólogo contra el internista o el internista contra el resto del mundo, sino empezar a trabajar en equipos. ¿Quiénes tienen que atender un código sepsis? Un código sepsis lo tiene que atender un equipo multidisciplinario.
¿no? Y no es algo solamente del servicio de urgencias o solamente cuestión de manejar una infección grave, sino manejar un montón de cosas. La enfermera o el personal de enfermería que está a la cabeza del paciente, quien es generalmente en pisos, quien primero se da cuenta de qué está pasando con el paciente. Que don Pedro estaba muy bien y que ya se iba a ir a su casa y de repente está diciendo incoherencias. ¿Por qué don Pedro estaba bien y ahora está desorientado? ¿Será que agarró una infección en el hospital después de mi cirugía exitosa? ¿Será que don Pedro no se puede ir al hospital? Eso es lo que enfermería va a ver, ¿no? Entonces, voltear a ver la sábana, el registro de enfermería, el registro clínico de todos los días es una herramienta muy buena, pero una herramienta todavía mejor es empoderar al equipo de enfermería para que aprendan a notificar las alteraciones que encuentran en los pacientes y activar un botón de pánico o hacer una llamada a una extensión de pánico de un código sepsis, ¿no? El urgenciólogo, por supuesto, es el que está en la puerta de entrada de la mayoría de los hospitales, no digamos los públicos, que somos los que vemos hasta el 73% de los ingresos en México. 73% de las admisiones hospitalarias pasaron por las manos de un urgenciólogo. Entonces, eso dimensionenlo a la población mexicana que recibe atención en los hospitales públicos. El infectólogo, porque será quien nos ayude a hacer la aproximación microbiológica mejor, la selección adecuada del antibiótico. Por ejemplo, el equipo quirúrgico, independientemente de qué es lo que hay que operar, ¿no? Absceso drenado es un absceso curado aquí y en China, y no importa cuánto líquido, cuánto vasopresor o cuánto antibiótico yo le ponga, si el absceso sigue estando ahí, yo no voy a curar la causa. Entonces, algo con lo que siempre es una estrella floja con el equipo de cirugía es que estabilízalo y luego yo lo opero. Oye, es que no se va a estabilizar hasta que tú lo operes. Te lo medio pongo en condiciones para que el anestesio lo pueda seguir manejando en el transanestésico, mientras el quirúrgico puede hacer lo que el quirúrgico sabe hacer, ¿no? Pero no existe esto de quítale la sepsis y luego yo le quito el apéndice, ¿no? ¿Le suena por ahí? Algo de lo que los pacientes fallecen con mucha frecuencia en los hospitales públicos es de una enfermedad rara que se llama insuficiencia crónica de tiempo quirúrgico. No sé si haya pasado aquí, yo creo que en un hospital como el Ángeles no pasa, pero en los hospitales públicos nuestros pacientes se mueren porque no hay quirófano, porque pasan más de 6 horas, porque pasan más de 12 horas. En el estudio Renace que hicimos en 2017, el tiempo mínimo de entrar a un quirófano era de 8 horas para un apéndice, para una enfermedad diverticular complicada, para una perforación intestinal. Es decir, todas las peritonitis secundarias tardaron cuando menos 8 horas en entrar a quirófano. Y algunos pasaron a quirófano 36 horas después de su llegada al servicio de urgencias, ¿no? Y por supuesto están los servicios de apoyo. Por servicios de apoyo me refiero a radiología, terapia intensiva, laboratorio de microbiología, laboratorio clínico, etcétera, ¿no? Hay sistemas de tamiz, nosotros tenemos que es el de Sepsis México, y vean cómo decidimos si el paciente se ve clínicamente enfermo, dónde está el síndrome infeccioso probable, cuáles son los datos de alarma que tiene el paciente. Y esta hoja la tenemos impresa en el servicio de urgencias y está al lado de cada teléfono en todos los pisos del hospital. Entonces, si enfermería ve algo que no le gusta en un paciente que ayer no tenía fiebre y hoy sí, ayer orinaba bien y hoy no, ayer estaba despierto y hoy está confuso, agarra esta hojita, hace el checklist y se activa más de 3 en cada casilla. Entonces, esta enfermera llama a la extensión de la terapia intensiva y pide a un equipo de respuesta rápida que baja a valorar al paciente. En ese momento se activó el código sepsis, ¿no? Hace unos meses, en marzo, publicamos el documento de consenso para sepsis en Latinoamérica. Participaron 16 países, entre ellos México, por supuesto, para brindar a todos una opción de decir, estos son los 10 puntos mínimos que tienes que tener para mejorar la calidad de la atención en sepsis y cómo activar un código sepsis y cómo si tu hospital no tiene código sepsis, puedes generar una política hospitalaria de código sepsis y quiénes tienen que participar y cuáles son los pasos que hacer, ¿no? Me preguntan con frecuencia si el código sepsis funciona, porque muchos códigos han entrado y salido de la moda y han sido eliminados. Y les platico muy rápido esta historia. Esto es una fundación en Estados Unidos, bueno, ahora Estados Unidos, Canadá y México, que es la Fundación Rory. Y este chico muere de sepsis secundaria a una apendicitis mal abordada, mal tratada, complicada con una neumonía y otras cosas más. Y fallece y sus papás deciden hacer una fundación en contra de la sepsis en pediatría, que después ahora es en contra de la sepsis en general. Y la Fundación Rory eh, promovió que en Nueva York se creara una ley en donde todos los hospitales tienen que tener un sistema de activación de código sepsis.
como lo quieran tener, pero tienen que tenerlo. Después, no solo en Nueva York, sale una editorial en New York Times muy interesante, y después, hace un par de semanas, sale este artículo en el JAMA. Y después de casi 7 años de que Rory los papás de Rory inician con la fundación, estos autores publican los resultados de haber implementado políticas hospitalarias de código sepsis. Y estas políticas hospitalarias lograron disminuir en el primer año de aplicación 3% la mortalidad en sepsis, que eso, visto en toda la población del estado de Nueva York, son un montón de vidas, ¿no? Y esto fue significativo antes y después en el mismo estado y comparado contra otros estados similares a Nueva York que no tienen políticas de código sepsis. Entonces, la evidencia se tardó unos años, pero finalmente ahí está en el llama de cómo el sistema de código sepsis sí salva vidas. Nosotros utilizamos un algoritmo como esto, yo sé que se ve un poco complejo, pero no es nada que no les haya dicho el día de hoy. Hacemos el ABC en urgencias y tomamos muestras, evaluamos la respuesta a volumen en los siguientes 20 minutos y ponemos líquidos. Si no alcanzamos la TA, ponemos vasopresores en los primeros 30 minutos. Si no alcanzamos, ponemos segundo vasopresor y esteroide. Si no alcanzamos, entonces empezamos a pensar en transfundir al paciente o poner inotrópico. Y una vez que todo esto sucedió, pensamos en el control de la fuente en los primeros 50 minutos, ponemos antibiótico, valoramos si el paciente es potencialmente quirúrgico y empezamos a solicitar estudios de imagen. Y con este algoritmo, todavía no publicamos el trabajo porque esperamos terminarlo en diciembre, pero hemos bajado el tiempo puerta quirófano 3 horas. Es decir, ya nuestros pacientes ya no esperan un mínimo de 8 horas, o una media de 8 horas, perdón, ya esperan una media de 5 horas para entrar a quirófano, ¿no? Y eso nos hace estar dentro de ese famoso límite de las primeras 6 horas quirúrgicas, eh, y nuestros pacientes les está yendo mejor. La terapia intensiva del hospital logró disminuir 16% la mortalidad en choque séptico de etiología quirúrgica, solo con la aplicación de ese sistema, que no lo aplicamos en la terapia intensiva, lo aplicamos en urgencias. Y aplica para todos los pacientes, no importa si son quirúrgicos o no son quirúrgicos. Pero vimos que esta población quirúrgica va alcanzando la meta de los 14-15% de disminución de la mortalidad. Y por supuesto son pacientes que ya no están 10 días en la terapia, ya están 4 días en la terapia, ya no están 7 días intubados, ya están 3 días intubados, y que le consumen mucho menos a un hospital público que está teniendo grandes recortes de presupuesto, ¿verdad? Conclusiones, la sepsis mata, eso espero que les haya quedado muy claro. Si no, vuelvo a empezar. ¿Sí? Perfecto. Los antimicrobianos tempranos disminuyen la mortalidad y mejoran el pronóstico. Hay que recordar bien cómo seleccionar el antibiótico con las 4 Ds, la droga, la dosis, la duración y por supuesto la desescalación. Y esto también incluye las profilaxis quirúrgicas. Ahí jalón de orejas para todos los que dejan eso de, ¿cómo se llama? Una cefalosporina ahí preoperatoria y 7 días más para que no se infecte la herida, ¿no? Eso no sirve absolutamente de nada, la herida está limpia, ustedes la limpiaron antes de hacerla, ¿no? Para mejorar el diagnóstico es necesario tomar cultivos. No me metí mucho en esto, pero como quirúrgicos, la mayoría de ustedes creo que tienen la responsabilidad de tomar el cultivo de el sitio donde están drenando y tomar la biopsia y mandar la patología, que eso, los que estamos del otro lado de la cirugía, los de anestesia, la terapia intensiva, los que lo van a ver en piso, les van a agradecer haber hecho ese pequeño trabajo que cuesta unos minutos de tomar un cultivo quirúrgico cuando es necesario, ¿no? La sobrecarga hídrica incrementa la mortalidad. Ojo con estos pacientes, la meta de 30 mililitros de las guías no es para todos los pacientes y hay que individualizar los líquidos para cada uno, evaluando la respuesta a volumen de los pacientes y, por supuesto, iniciando el vasopresor y todas las terapias adyuvantes lo más pronto posible. Recuerden, y no se me olvida mencionar esto siempre, que la sepsis también es una emergencia quirúrgica y que requiere un abordaje rápido, una identificación precoz y una resolución quirúrgica con una meta de menos de 6 horas, tiempo puerta quirófano. Antes de irme, antes de terminar y pasar a las preguntas o a los comentarios, los invito a firmar la Declaración de Sao Paulo, que es una declaración, un documento que emitimos un grupo de sociedades latinoamericanas para luchar contra la sepsis en Latinoamérica y para presionar a hospitales, universidades, escuelas, gobiernos, etcétera, a luchar contra la sepsis. Este es el sitio web del Día Mundial de la Sepsis. Ya hay un montón de eventos en México, no sé, pero hemos tenido ya 2 o 3 el mes pasado y este mes.
y en septiembre por lo menos he contado unos 10 o 15 eventos en redes sociales. Los invito a unirse a hacer su Día Mundial de la Sepsis, a iniciar sistemas de código y a seguirse capacitando. Les dejo mis datos de contacto, mis redes sociales y de nuevo muchas gracias por la invitación.